El desarrollo de perspectiva teórica consiste en sustentar teóricamente el estudio, una vez que se ha planteado el problema de investigación. El desarrollo de esta perspectiva implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general en que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio. La perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual nos moveremos. Es la tercera etapa de la investigación cuantitativa y proporciona el estado del conocimiento. Además, da el sustento histórico. El desarrollo de las perspectivas teóricas es la tercera etapa en la investigación cuantitativa. Proporciona el estado del conocimiento. Además, es un paso de investigar que consiste en sustentar teóricamente el estudio una vez que se haya planteado el problema de la investigación. La perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual nos moveremos. En términos de Mersenne 2010, señala cómo encaja la investigación en el conjunto, big picture, de lo que conoce sobre un tema o tópico estudiado. Además, puede suministrar ideas nuevas y es útil para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. ¿Por qué un proceso? Porque un proceso de inversión en el conocimiento existente y disponible que pueda estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Y un producto, marco teórico, que a su vez es una parte de un producto mayor. Una perspectiva teórica es sustentar teóricamente el estudio. Es un proceso. Incluye teorías, conceptos, antecedentes, un producto, un proceso. Es un proceso de un producto, un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que pueda estar vinculado con el planteamiento del problema, cuando ya se poseen objetivos y preguntas de investigación. El desarrollo de esta perspectiva implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general en que consideran válidos para el correcto encuadre del estudio. Pasos para llevar a cabo una perspectiva teórica es revisar la literatura, detectar y obtener la literatura pertinente, consultar la literatura pertinente, extraer y recopilar la información de interés, construir el marco teórico. Las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica: ayuda a prevenir errores, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, qué clase de estudio, con qué tipo de participantes, cómo se han correctado los datos, en qué lugares se ha llevado a cabo, qué diseños no han utilizado, amplía el horizonte del estudio o guía, documenta la necesidad de realizar el estudio, conduce el establecimiento de hipótesis, inspira nuevas líneas o áreas de investigación, provee de una marca o referencia. Etapas del desarrollo de la perspectiva teórica. Son dos etapas: la revisión analítica de la literatura correspondiente y la construcción del marco teórico. La revisión de la literatura existente consiste en destacar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que puedan ser útiles para los propósitos de estudio, de donde se debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Por otro lado, la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. En este aspecto nos podemos encontrar con situaciones como que hay una teoría existente, hay varias teorías, entre otros. 8. La revisión de la literatura, la cual es una de las etapas del desarrollo de la perspectiva teórica, consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los sitios del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. El inicio de la revisión de la literatura puede iniciarse con el acopio de las referencias o fuentes primarias, ya que ocurre cuando el investigador conoce su localización, se encuentra muy familiarizado con el campo de estudio y tiene acceso a ellas,
Puede utilizar materiales de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas y bancos de información. Además, puede consultar a varios expertos en el tema, también por medio de Internet, fuentes primarias o sistemas de información. ¿Qué nos puede revelar la revisión de literatura? Uno de los propósitos es analizar y discernir si la teoría existente y la investigación sugieren una respuesta a la pregunta o a las preguntas de investigación, o bien se provee una dirección a seguir dentro del planteamiento del estudio. En la consulta de la literatura hay preguntas claves para la selección de referencias. Por ejemplo, si la referencia se hace relación con mi problema de investigación, cómo, qué aspecto trata, ayuda a que desarrolle más rápidamente y profundamente mi estudio, desde qué óptica y perspectiva abarca. Y para analizar las referencias hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cercanía y similitud con nuestro planteamiento, semejanza en nuestro método y muestra, fecha en que se publicó, difusión, implica investigación empírica, rigor y calidad del estudio. Cuando la revisión de literatura revela que hay una teoría capaz de describir, explicar y predecir el planteamiento o fenómeno de estudio de manera lógica, completa, profunda y coherente, la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría como la estructura misma. En términos generales, una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. En palabras de Kellinger y Lee, 2002, la teoría constituye un conjunto de constructos, conceptos, vinculados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Al construir el marco teórico es necesario centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un marco teórico trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema. Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e interpretarla. Para elaborar un marco teórico debemos ser selectivos. ¿Qué métodos podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? El marco teórico, el cual se basa en la integración de la información recopilada, ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados en el sistema de investigación. Al construir el marco teórico es necesario centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un marco teórico trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema. Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e interpretarla. Para elaborar un marco teórico debemos ser selectivos. ¿Qué métodos podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? El marco teórico, el cual se basa en la integración de la información recopilada, ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados en el sistema de investigación. Cuando la revisión de literatura revela que hay una teoría capaz de describir, explicar y predecir el planteamiento o fenómeno de estudio de manera lógica, completa, profunda y coherente, la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría como la estructura misma. En términos generales, una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. En palabras de Kellinger y Lee, 2002, la teoría constituye un conjunto de constructos, conceptos, vinculados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. El manejo del marco teórico mediante constructos. Cuando la revisión de la literatura revela que hay una teoría capaz de describir, explicar y predecir el planteamiento o fenómeno de estudio de manera lógica,
completa, profunda y coherente, la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría como la estructura misma. En términos generales, una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. En palabras de Kettlinger y Lee, 2002, la teoría constituye un conjunto de conceptos, vinculados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Las teorías pueden estar más o menos desarrolladas y tener mayor o menor valor. El marco teórico, la adopción de una teoría, es el desarrollo de una perspectiva. Hay diferentes situaciones, por ejemplo, que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación, que hay piezas o trozos de teoría con apoyo empírico moderado o limitado, o que solamente existan guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Perspectiva teórica y construcción del marco teórico. Algunas observaciones durante este proceso es que es un proceso cuantitativo, donde siempre es conveniente efectuar una revisión de la literatura y presentarla de manera organizada. Es recomendable revisar lo que se ha hecho antes, porque esto ayudará a concebir un estudio mejor y más completo. El marco teórico resulta fundamental antes y después de recolectar los datos. Al construir el marco teórico es necesario centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa, sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un marco teórico trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema. Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e interpretarla. Para elaborar un marco teórico debemos ser selectivos. Las funciones de un marco teórico. A. Permite delimitar la relevancia de la investigación. B. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Orienta cómo habrá de realizarse el estudio, tipos de estudio realizados, diseños, sujetos, instrumentos de visión, métodos, etc. Centra al investigador en el problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Inspira nuevas ideas y áreas de investigación. El marco teórico tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proporciones que permiten abordar el problema. Se trata de integrar el problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útil a nuestra tarea. El marco teórico se integra con las teorías y estudios antecedentes. Además, debe estar en relación con el problema a investigar. Para elaborarlo se hace imprescindible la revisión de la literatura. La importancia del marco teórico en una investigación es dar sentido coordinado y coherente de conceptos, bases, preposiciones teóricas. Así, relaciona el problema con los conocimientos de otras investigaciones. Y la importancia radica en la inclusión de teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes que se refieren al problema. La principal utilidad del marco teórico consiste en evitar plagios y repeticiones de investigaciones generalmente costosas. La teoría cumple el papel fundamental de participar en la producción del nuevo conocimiento. Un marco teórico tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. En otras palabras, se trata de integrar el problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo, ordenándolos de tal manera que resulten útil a nuestra tarea. El marco teórico, según Roberto Hernández, es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación. Consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se ha realizado. El autor agrega que ningún hecho o fenómeno de la realidad puede abordarse sin una adecuada conceptualización. El marco teórico
Un marco teórico de la investigación es importante porque antes de desarrollarse una investigación, en el desarrollo de tu estudio nos permite ampliar la descripción del problema del estudio, justificar el estudio, definir las variables e hipótesis, describir elementos teóricos planteados en el estudio, entre otros. Y además, después de una investigación, el marco teórico, o sea, al ejecutar el estudio, nos permite obtener el marco de referencia para interpretar los resultados de las investigaciones, explicar las diferencias y similitudes con los resultados, construir teorías y brindar nuevas explicaciones, plantear nuevas preguntas de investigación, sustentar la investigación.